Hola, bienvenidos a esta presentación. Hoy voy a abordar la introducción de un libro que me pareció sumamente interesante y que lleva como título Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, escrito por Naomi Klein. En primer lugar, voy a abordar acerca de la vida de la autora. Naomi Klein nace el 8 de mayo de 1970 en Montreal, Canadá. Ella crece en el seno de una familia judía pacifista y es sobre todo activamente política, puesto que sus abuelos fueron simpatizantes del Partido Comunista hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Sus padres tuvieron que huir desde Estados Unidos hasta Montreal debido a que eran opositores de la guerra de Vietnam. Su madre es una cineasta feminista activa. Acerca del periodo de su infancia y adolescencia, pese a que Naomi tuvo esta gran influencia sobre la política, en un principio como que lo rechaza. Sin embargo, son dos eventos los que la llevaron a cambiar de actitud referente a este tema. El primero es el infarto cerebral que sufrió su madre y la que le llevó a dejar sus estudios por un año. El segundo es la masacre de la Escuela Politécnica de Montreal, que tuvo lugar mientras Naomi se encontraba cursando su primer año de estudio en Filosofía y Literatura en la Universidad de Toronto, y en donde se masacró a más de una docena de estudiantes de ingeniería. De alguna u otra forma, este evento hizo que Naomi se volcara mucho más de lleno en el mundo del feminismo. Sus primeros pasos como escritora los dio en el periódico estudiantil de la Universidad de Toronto y de la que llegó a ser editora en jefe. En este periódico, Naomi expuso su punto de vista en temáticas como el feminismo, la visibilidad de género, las reformas sociales e incluso el racismo. Además, ha trabajado como columnista para diarios progresistas como, por ejemplo, The Guardian de Reino Unido o The Globe and Mail de Canadá. De manera general, Naomi Klein es conocida por su periodismo crítico hacia la globalización y el capitalismo y es destacada por escribir temas de actualidad, como por ejemplo su crítica a la guerra de Irán y al gobierno de Israel y su política represiva con el pueblo palestino. Actualmente Naomi escribe sobre el cambio climático y la relación del medio ambiente con el capitalismo, además de postular que tanto la crisis financiera como la crisis climática pueden llegar a transformar las estructuras políticas y económicas a nivel global. En cuanto a sus grandes obras, eh, he destacado tres. La primera titulada No Logo, escrita en el 2000 o publicada en el 2000, en donde Naomi hace un énfasis de las prácticas de marketing y de marca de las corporaciones globales, relatando los demonios de las grandes corporaciones en ámbitos como el laboral o el medioambiental. La segunda obra, titulada La doctrina del shock, publicada en el 2007, Naomi defiende la tesis de que cuando una sociedad es víctima de algún gran desastre, ya sea de origen económico, político, militar o incluso natural, se busca dar una respuesta al problema de manera rápida y eficaz. Ejemplo de ello son las políticas de austeridad. Klein además considera que la doctrina del shock es la última de las fases de la creación destructiva del capitalismo. Algo relevante referente a esta obra es que gracias a ella llegó a ser considerada una de las figuras más visibles e influyentes de la izquierda norteamericana o estadounidense. Su tercera gran obra y de la cual voy a abordar a continuación y como ya mencioné titulada Esto lo cambió todo, el capitalismo contra el clima, publicada en el año 2014, Naomi de manera general anuncia o denuncia de que la hegemonía del fundamentalismo neoliberal del mercado impide cualquier reforma seria para frenar el cambio climático y proteger el medio ambiente. Ahora para ya entrarnos de llenos en la introducción de este libro, Naomi inicia con un relato importante o de manera
ejemplificada para explicarnos su pensamiento del incidente del vuelo 3935. El vuelo que tenía previsto despegar desde Washington DC hasta destino a Charleston, en Carolina del Sur, hace bajar a sus pasajeros y con todos y sus equipajes, debido a que las ruedas de este avión se habían hundido en el pavimento como si este fuera cemento fresco, y esto debido a las altas temperaturas. Sin embargo, no bastó que se bajaran todos los pasajeros para que el camión que lo remolcaría no pudiera moverlo ni un poco. Por esto se necesitó un vehículo más grande, y ya después, con 3 horas de retraso, el avión por fin pudo despegar. Naomi nos dice que incidentes como esto son más comunes de lo que creemos, y la razón no es un misterio. Sabemos que todos que el cambio abrupto de las temperaturas se debe al derrochador consumo de los combustibles fósiles. En base a este relato, Naomi nos menciona lo irónico que el cambio climático producido por el consumo excesivo de los combustibles fósiles sea el que impida seguir con su propio consumo. Sin embargo, una vez el avión pudo despegar, todos continuaron con sus vidas, y lo más relevante e impactante es que después de esto no hubo reportes noticieros relevantes sobre el cambio climático, tema súper importante porque fue la causa de que ocurriera este acontecimiento. Naomi Klein con este relato nos permite ver que de alguna manera todos nosotros somos como los pasajeros de este avión. Claro, ella nos dice metafóricamente hablando, porque independientemente de nuestro estilo de vida, todos estamos expuestos a vivir los impactos del cambio climático. Y además, al igual que estos pasajeros, vivimos en una cultura en que ante una amenaza de supervivencia, nosotros continuamos haciendo lo mismo que la causa, inclusive con muchísima más intensidad. Naomi Klein aquí destaca que, así como esta compañía buscó un camión más grande con un motor más fuerte, y no se preocupó por la causa del incidente, asimismo la economía mundial, en vez de buscar soluciones o alternativas más sostenibles, está apostando por fuentes de energía aún más sucias y peligrosas. Tal es el caso del fracking, también conocido como fracturación hidráulica, que consiste en una técnica de extraer petróleo y gas natural de formaciones rocosas poco permeables. Además, otro ejemplo, la extracción de petróleo en aguas profundas. De esta forma, los desastres naturales que están sobrealimentados por este tipo de alternativas se siguen multiplicando, evidenciando la ironía de que un clima es cada vez más hostil para las propias industrias que más han contribuido a este desastre medioambiental. Aquí Naomi nos señala o nos pone ejemplos tales como que en 2012, debido a la sequía, el río Mississippi disminuyó sus niveles de agua a tal punto que las barcazas cargadas de petróleo y de carbón que por él transitaban habitualmente quedaron paradas durante días y tuvieron que esperar a que se hiciera un canal de paso, para la cual inclusive se tuvo que destinar fondos presupuestarios. Aquí algo muy relevante que nos admite Naomi es que ella misma negó el cambio climático durante muchísimo tiempo, a pesar de que ella era consciente de que esto existía. Nos dice que, al igual que ella, nosotros también nos encontramos como que en esta etapa, estado de negación, y que es muy evidente y se manifiesta en formas tales como ignorando las noticias que hablan sobre el tema, racionalizando la inacción, o simplemente confiando en que la tecnología nos va a dar la herramienta milagrosa, o sentirnos simplemente abrumados, tan abrumados que llegamos a pensar que no podemos y no estamos en la capacidad de ya hacer algo por salvar esta situación. Pero la realidad es que el cambio climático es una crisis que nos golpea todos los días, inclusive con muchísima más fuerza, pero nosotros seguimos eligiendo mirar hacia otro lado, como nos dice Naomi. Asimismo, Naomi nos dice que de alguna forma esta negación es comprensible,
ya que el cambio climático nos puede llegar a aterrar y nos hace temer de que todo nuestro estilo de vida actual cambie. Sin embargo, somos conscientes de que si seguimos por el mismo camino, el futuro que nos espera es muchísimo más desolador. Pero positivamente Naomi nos dice que hay formas de evitar este futuro. Pero negativamente para nosotros, personas consumidoras a nivel inmenso, todas estas alternativas que ella nos propone implican que hagamos un cambio en la forma en que vivimos e inclusive en cómo funcionan nuestras economías. Pero la buena noticia, destaca Naomi, es que muchas de estas alternativas pueden llegar a ser emocionantes e incluso dar resultados positivos, tal como ya lo he descubierto y nos menciona más adelante. Ahora como que el inicio, una de las principales razones por la que ella escribe o se atreve a escribir este libro, nace a raíz de su encuentro con la embajadora de Bolivia ante la Organización Mundial del Comercio en 2009 y que se llevó a cabo en Ginebra, en el cual además ella nos cuenta que es un momento en el que ella tomó conciencia plena de la realidad del cambio climático. Aquí también ella lo que más le impacta es ver dos fotografías sobre Bolivia y sus nevados, porque Bolivia depende de sus nevados para el agua. Entonces ella ver la foto de un antes y un después, un antes con nevados o con alta cantidad de nieve y un después o una actualidad en donde la nieve es casi inexistente. Entonces esto le causa tal nivel de impacto al reconocer que el cambio o el desastre climático de verdad tiene unas repercusiones súper fuertes, en que incluso llegan a cambiar o a modificar o a generarnos problemas en nuestra vida cotidiana. En cuanto a lo referente a esta embajadora, la embajadora de Bolivia, que se llama Angélica Navarro, en este evento describe que el cambio climático puede ser visto como una amenaza, como ya mencioné, pero también puede ser vista como una oportunidad. Considera que la oportunidad reside en que al no haber contribuido históricamente a las emisiones globales, porque claro está, sabemos que si bien todos de alguna forma contribuimos a este desastre natural, es que no hay algún tipo de semejanza entre, por ejemplo, Estados Unidos y Ecuador, cuando Estados Unidos cuenta con una gran cantidad de industria que han contaminado muchísimo más, a diferencia de Ecuador, que no cuenta con tal nivel de industria que podría generar tal impacto o tal contaminación ambiental como sí lo hace Estados Unidos. Entonces dice, al ser Bolivia un país que históricamente no ha contribuido al crecimiento de las emisiones globales, Bolivia se podría considerar como un acreedor climático y proponen que los países más contaminantes ofrezcan apoyo financiero y tecnológico a los países en vías de desarrollo para que puedan afrontar los desastres climáticos y desarrollar incluso energías verdes. En este evento, Navarro Llanos, la embajadora de Bolivia, fue a abogar por un plan Marshall para toda la Tierra, un plan que movilice recursos masivos y transfiera tecnología para reducir emisiones y de alguna forma mejorar la calidad de vida. Aunque esta idea pudo haber sonado costosa, Naomi nos dice que la crisis financiera del 2009 demostró que es posible movilizar dinero cuando existe voluntad política. De esta manera, Naomi destaca que el cambio climático no ha sido tratada como una verdadera crisis por los líderes mundiales, a pesar de que es una amenaza que cada vez golpea con muchísima más fuerza y que crece a pasos agigantados. Además dice que los recortes en las emisiones de gases de efecto invernadero que los científicos consideran necesarios para reducir el riesgo de catástrofe son tratados por este tipo de líderes o por los gobiernos como simplemente sugerencias, lo que convierte o lo que hace que alternativas o posibles soluciones sean aplazadas o que no se hagan
y no se tomen en cuenta por un largo tiempo, inclusive un tiempo indefinido, nos dice Naomi Klein. De esta manera, lo que Naomi nos destaca es que para que algo llevamos al nivel tal que para que algo sea considerado una verdadera crisis, va a depender mucho de quienes están en el poder o detentan el poder y del interés de que estas personas le puedan prestar a estos catástrofes. Pero pese a lo negativo de nuestra realidad o de esta realidad en la que vivimos, nos dice Naomi Klein que los movimientos sociales pueden cambiar esta percepción. Así como por ejemplo la abolición de la esclavitud, la lucha por los derechos civiles y otros movimientos que transformaron la percepción de ciertas problemáticas. Como un ejemplo más concreto, la discriminación por el sexo no fue una crisis hasta que el movimiento feminista hizo que lo fuera. De esta manera, Naomi propone la creación de un movimiento masivo que pueda lograr que el cambio climático sea considerado una verdadera crisis y una crisis que exige una respuesta urgente y contundente. Klein Naomi, por ejemplo, nos pone como que ante una crisis puntual, como por ejemplo las inundaciones que incluso hemos vivido recientemente, los líderes políticos actúan súper rápido y destinan recursos casi sin pensarlo ni dudarlo. Entonces, de manera similar, el cambio climático, si se llega a tratar como una verdadera emergencia a nivel planetario, porque lo es, podría generar esta fuerza que estimule a actuar a toda la humanidad. Así, finalmente, Naomi Klein nos dice que la conversación que tuvo con la embajadora de Bolivia le inspiró a informarse profundamente sobre el tema y a dejar de delegar la responsabilidad a los ecologistas, porque así como Naomi nos dice, muchos de nosotros creemos que porque ya existen grupos ecologistas que se encuentran luchando por salvar nuestro medio ambiente, por salvar nuestro hábitat, por mejorar, por prevenir las consecuencias del calentamiento o de ciertos desastres naturales, creemos que la responsabilidad ya no recae en nosotros, cuando no es así. Si nosotros o todos somos quienes contribuimos a este tipo de desastre o a este tipo de impacto ambiental, deberíamos ser igual todos nosotros quienes estemos luchando por disminuir este impacto. Entonces nos dice que a través de esta experiencia es que ya empezó incluso a vislumbrar en el cambio climático un potencial como catalizador de una transformación positiva, una transformación que impulse la reconstrucción de las economías locales, la recuperación de las democracias, la inversión en infraestructuras públicas, la reforma del sistema agrícola y sobre todo la lucha sobre la justicia y la equidad global. Ahora bien, dentro de su texto, de esta introducción, Naomi Klein genera cierto tipo de apartados y el primero de estos se titula Un shock de origen popular. En relación a lo que ya dije, es que dice, si bien el cambio climático, como ya mencionó, podría tener este potencial de generar una transformación positiva en la sociedad, Naomi nos advierte que el cambio climático podría ser utilizado para profundizar muchísimo más las desigualdades sociales y económicas, siguiendo como este mismo patrón similar en otro tipo de crisis. Naomi, de esta forma, como ya vimos, la palabra shock va a tener mucha relación con su otro libro que ya mencioné con anterioridad, titulado La doctrina del shock. Es que dice que basada en sus investigaciones sobre cómo las sociedades responden a situaciones de shock, ella señala que los grupos de poder podrían aprovechar la crisis climática para implementar políticas que beneficien a una minoría privilegiada, a esta pequeña élite, como por ejemplo la privatización de los recursos naturales, la creación de futuros climáticos, en donde empresas y bancos apuestan dinero a los cambios en las condiciones meteorológicas, como si los desastres fuesen para ellos simplemente un juego.
además de que el aumento de la demanda de servicios de seguridad privada, en donde compañías de reaseguros internacionales recaudan millones de dólares a través de ventas de nuevos tipos de planes de protección a países en vías de desarrollo, quienes apenas han contribuido a crear la crisis climática actual, pero cuyas infraestructuras son vulnerables a los efectos de la misma. De esta forma, Naomi critica el modelo de desarrollo actual que prioriza la privatización y la rentabilización de los desastres por encima del bienestar social y la protección del medio ambiente. Naomi considera que la sociedad no tiene por qué aceptar pasivamente esta situación, ya que nos dice que la historia nos ha mostrado que las crisis pueden ser catalizadoras de cambios sociales profundos y sobre todo positivos, como lo ha ocurrido en el New Deal tras la Gran Depresión y con la creación de programas sociales tras la Segunda Guerra Mundial. De esta forma, Naomi habla de un shock de un pueblo, un shock desde el pueblo. O sea, habla de una conmoción que venga desde abajo, una que enfrente la raíz misma de toda la crisis, enfatizando en la idea que ya mencionó con anterioridad de que el cambio climático puede ser una oportunidad histórica de impulsar políticas que mejoren la calidad de vida de las personas, reduzcan la desigualdad y generen empleos y sobre todo fortalezcan la democracia. Sin embargo, aquí Naomi destaca que es súper necesario construir movimientos sociales fuertes que desafíen el statu quo y propongan alternativas justas y sostenibles y de alguna manera nos inciten o nos inviten a mirar o a dejar de seguir mirando hacia otro lado cuando esta es una problemática súper importante. Ahora, referente a esto, a este apartado, nos habla o nos trata de traer a colación sobre el fracaso en la diplomacia climática, en donde se han roto promesas y en donde es más evidente que nuestro futuro está en peligro. Aquí Naomi describe la frustración reflejada en la declaración de la activista Anjali Appadurai en la cumbre climática de la ONU llevada a cabo en 2011 ante la falta de los avances de la lucha contra el cambio climático. Aquí se menciona que a pesar de que llevan décadas de negociaciones, incluso nos dice que llevan negociando desde el día que esta activista Anjali nació y parece entonces ella contaba con 21 años de edad. Entonces es decir que llevan 21 años de negociaciones en donde no se han logrado cambios significativos y en donde incluso los gobiernos han incumplido compromisos y las emisiones de CO2 han seguido aumentando, así alcanzando en el 2013 un 61% más que en 1990. Y todo por el resultado de la procrastinación de los gobiernos solidarios mundiales. Naomi Klein nos dice que este es el ambiente que existe desde el fracaso de la cumbre de Copenhague en el 2009 y que este evento marca un punto de inflexión revelando que los líderes mundiales no tomarían medidas decisivas en absoluto. En este evento se firma un acuerdo no vinculante para limitar el calentamiento a 2 grados centígrados, firmado por países más contaminantes, entre esos está Estados Unidos y China. Este acuerdo fue criticado por su ineficiencia, ya que esa meta de 2 grados centígrados sigue poniendo en riesgo a comunidades vulnerables y ecosistemas claves, y que el semejante nivel de calentamiento sería una sentencia de muerte para nosotros. Pero lo más deprimente de esto es que al no acordar un objetivo vinculante, los gobiernos tienen toda la libertad de hacer caso omiso de sus compromisos, tal como lo han hecho. Incluso las emisiones, como ya dije, han aumentado
y han habido estudios que han advertido que el calentamiento global podría superar los 4 grados centígrados para finales del siglo, desencadenando en consecuencias devastadoras como elevación del nivel del mar, pérdida de biodiversidad, colapsos en la producción de agricultura y eventos climáticos extremos. Sin embargo, ya a pesar de la abrumadora evidencia científica y las advertencias de las instituciones, como por ejemplo la realizada por el Banco Mundial en el 2012, en donde menciona que se está avanzando a un incremento de 4 grados centígrados de temperatura y en donde esto provocaría grandes olas de calor extremo. Además, donde se alertaba sobre que no es seguro que nosotros podamos adaptarnos a un ambiente tan caluroso como es de 4 grados centígrados. Incluso hubo otra advertencia mencionada por la Agencia Internacional de Energía, donde se hablaba de un futuro en donde hay un incremento de 6 grados centígrados. Pese a estas advertencias, nos dice Naomi Klein, los gobiernos siguen sin adoptar medidas efectivas. De esta forma, Naomi también nos señala que pese a estas alarmas y la gravedad de la crisis climática, la humanidad continúa en la misma dirección sin cambiar su rumbo. El ver esta falta de acción ya a preguntarse a Naomi qué diablos nos está pasando. De esa manera, ella genera otro apartado en donde frente a esta inacción de nosotros, ella se pregunta si de pronto estamos en un mal momento. En este apartado ella aborda a esta pregunta de por qué no hemos actuado de manera efectiva ante la crisis climática y va a explorar ciertas explicaciones y descartar algunos. Ejemplo de ello, el primer postulado o la primera idea que ella se le ocurre o ya llegó a pensar es si de pronto esta falta de acción se debe a la falta de acuerdo entre naciones. Pero dice no, esto no es la causa, porque la ONU ha facilitado acuerdos internacionales súper importantes en el pasado, ayudando a que diversos gobiernos se reunieran para abordar problemas que trascendían las fronteras territoriales y que la creación de la Organización Mundial de Comercio, un sistema que regula el flujo de bienes y servicios por todo el planeta, demuestra que la cooperación global compleja es posible cuando existe, como ya mencionó antes, voluntad política. De ahí surge otra explicación posible, que quizás sea que hace falta una solución tecnológica, pero también descarta esta explicación porque esto sirve como excusa, porque no es que la tecnología vaya a venir a salvarnos del planeta o vaya a venir a salvarnos de esta crisis climática, porque nos dice que ya las energías renovables son cada vez más eficientes y asequibles. Incluso existen numerosos ejemplos de iniciativas exitosas que están basadas en bajas emisiones de carbono. Entonces, de esta opción salta a quizás la idea de pensar de que el problema será nuestra propia naturaleza humana. ¿Será que somos tan egoístas que no nos importa causar y vivir las consecuencias del cambio climático? Podría parecer que sí, pero la verdad es que dice Naomi Klein que no porque las personas han demostrado capacidad de sacrificio colectivo en el pasado, como por ejemplo durante las guerras mundiales. Además nos dice que actualmente nosotros aceptamos sacrificios significativos en nombre de la austeridad económica. De esta forma, Naomi cree que si somos capaces de sacrificar tantos servicios y ventajas colectivas en aras de la estabilización de un sistema económico que solo nos encarece y nos precariza la vida cotidiana, seguro que somos capaces también de realizar importantes cambios en nuestro estilo de vida a fin de estabilizar los sistemas físicos de los que la vida mismo depende.
Ya aquí Naomi nos plantea tres posibles respuestas a esta pregunta o esta falta de acción de nosotros, eh, pero que llega a descartarlos, que no son razón suficiente o no son justificantes o de alguna forma no dan respuesta a esta gran pregunta de qué rayos o qué diablos nos está pasando. De esta forma concluye que la verdadera razón de la inacción climática es la confrontación entre las acciones necesarias para combatir el cambio climático y los intereses del capitalismo desregulado, puesto que las medidas que podrían evitar la catástrofe climática como la transición a energías más renovables y la regulación estricta de las emisiones son vistas como una amenaza eh, por la élite minoritaria que controla la economía y los medios de comunicación. Naomi cree que esta situación coincide con el auge de la globalización y el poder sin precedentes de esta élite desde la década de 1920. De esta manera, la lucha contra el cambio climático se convierte en una batalla contra el sistema económico que prioriza el beneficio a corto plazo por encima del bienestar colectivo y la sostenibilidad del planeta. Em, Naomi nos argumenta que el modelo económico neoliberal, con su énfasis en la privatización, la desregulación y la reducción de impuestos a las empresas, es lo que ha obstaculizado sistemáticamente nuestra capacidad de responder a la crisis climática. En primer lugar, el desmantelamiento del sector público y la promoción de la desregulación dificultan la inversión en infraestructuras de carbono cero y la implementación de políticas que penalicen a las empresas más contaminantes. En segundo lugar, la ideología libre de mercado dificulta la promoción de energías renovables y otras alternativas sostenibles. Además, considera Naomi Klein que el modelo de globalización neoliberal, con su enfoque en el comercio internacional y el crecimiento económico a toda costa, ha exacerbado el problema del cambio climático al aumentar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. La autora aquí destaca que el crecimiento de las emisiones se disparó a niveles catastróficos a partir de la década de 1990, lo que coincide con el auge de la globalización y la integración de mercados emergentes como China en la economía mundial. Además, aquí Naomi señala que la inacción del cambio climático se debe en parte a la falta de voluntad política para desafiar los intereses de las grandes empresas y la influencia de una ideología que prioriza sobre todo el crecimiento económico a corto plazo por encima de la sostenibilidad del planeta. Naomi considera que nos encontramos en este momento crítico en donde debemos elegir entre el modelo económico actual y la supervivencia del planeta. Advierte que las soluciones graduales ya no son suficientes y que necesitamos cambios radicales para evitar un calentamiento global a nivel catastrófico. Ella genera también otro apartado titulado Poder, no solo energía, en donde aborda la problemática del cambio climático desde una perspectiva social, política, económica, cultural, destacando la necesidad de cambios radicales en estos ámbitos para lograr una transición hacia un modelo más sostenible. Naomi hace referencia a una mea culpa o por mi culpa de Gary Sticks, editor de la revista Scientific American, quien reconoció que en un número especial sobre el cambio climático, él se había centrado únicamente en las tecnologías bajas en carbono, dejando de lado la importancia del contexto social y político para que estas tecnologías puedan implementarse y tener un impacto real. A partir de esta reflexión, Naomi plantea que el problema del cambio climático no radica en la falta de soluciones tecnológicas, sino en obstáculos de índole ideológico y de poder que impiden que estas soluciones se adopten a gran escala. Más adelante, a lo largo del texto, ella va a centrar esta idea sobre el poder y las va a estructurar
alrededor de que obstaculiza la implementación de soluciones efectivas para el cambio climático. Ahora bien, Naomi cree que la clave para abordar el cambio climático radica en modificar las relaciones de poder, alejándolas de los intereses del gran capital y acercándolas a las comunidades humanas. Esto implica construir una fuerza social lo suficientemente poderosa y diversa como para desafiar el statu quo y lograr un cambio en el equilibrio de poder. Para ello, Naomi considera que es necesario replantear la concepción que tenemos sobre el poder de la humanidad, cuestionando nuestro derecho a extraer recursos naturales sin asumir las consecuencias y nuestra capacidad para controlar los sistemas naturales complejos. Este cambio implica un desafío no solo al capitalismo, sino también a la mentalidad extractivista que lo precede. Por lo que el cambio climático no es un problema aislado, sino una señal de alarma que nos indica la necesidad de un modelo económico completamente nuevo y una forma diferente de habitar en el planeta. De esta manera también Naomi nos invita a reconocer que necesitamos evolucionar como sociedad para hacer frente a estos desafíos, desafíos que son de ahora y de actualidad y que cada día van creciendo. Finalmente ella nos dice que es necesario para afrontar estos desafíos salir del estado de negación. Reconoce que es súper urgente y necesario actuar de manera radical, pero también de manera realista. Reconoce que no hay tiempo que perder y que es necesario implementar medidas que reduzcan las emisiones de manera sustancialmente rápido. Sin embargo, señala que la falta de voluntad política y el contexto ideológico dominado por el fundamentalismo del mercado han obstaculizado la implementación de estas medidas. En este sentido, el libro propone una estrategia diferente. Pensar a lo grande, nos dice Naomi Klein, desafiar el statu quo ideológico que se opone a cualquier acción significativa contra el cambio climático. Naomi considera que si logramos modificar el contexto cultural, nos podría abrir un espacio a políticas reformistas que contribuyan a reducir las emisiones y avanzar hacia un modelo más sostenible. Destaca la importancia de aprender del pasado y de reconocer que el enfoque gradualista adoptado hasta ahora ha fracasado absolutamente. Por esto aboga por un cambio sistémico que permita abordar las causas profundas del problema y construir un futuro más justo y habitable para todos. Aquí también nos abarca otra de las grandes razones por las que escribió este libro, y es el impacto emocional que ella ha tenido en esta investigación, y que especialmente ella, al tomar conciencia de la fragilidad de la vida en el planeta y de la posibilidad, nos cuenta de que de pronto su hijo no llegue a ver especies como el alce o el murciélago, que son especies que debido al cambio climático ya están desapareciendo. Finalmente, nos invita a reflexionar sobre el medio ambiente que produce la realidad de un planeta que se muere, y propone utilizar este miedo como motor para la acción. Naomi destaca que la crisis climática ofrece una oportunidad de cambiarlo todo y de construir un mundo mucho mejor, más justo y sostenible. De esta manera, la introducción nos abre o nos invita, como lo he hecho en mí al leer la introducción, nos invita a ahondar en esta crisis, que es realmente una crisis y no es simplemente un problema pequeño, sino una crisis que nos ataca en todos los ámbitos de la vida y que podría significar el fin incluso de nuestra propia existencia. Nos invita a reflexionar y nos invita a pensar la crisis desde otra manera, y que no esperemos que los políticos lleven a considerarlo esto como algo importante o relevante. Considero que la introducción es tan informativa que creo que lo que dice después, a continuación en el libro, va a ser demasiado interesante, y quizás nos explique un poco más sobre este pensamiento que ella tiene sobre la crisis climática y la relación con el capitalismo, y sobre todo sobre nuestra falta de acción referente a este tema. Gracias.